Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por conectarse. Estamos en el canal de YouTube de FanFest y lo que estamos viendo es parte de las conversaciones que hemos estado ampliando en el día de hoy respecto a los tópicos de diversidad, de inclusión y las artes escénicas. Hemos generado este espacio llamado Seminario Cruzando Límites, para poder tener, comprender, conversar, reflexionar, pensar, cuestionar y criticar, ¿por qué no?, algunos de los contextos y premisas que ocurren cuando juntamos la disciplina del teatro, de la danza, del circo, con las necesidades que muchas veces existen de diversificar nuestras audiencias y nuestros públicos, pero también de diversificar, evidentemente, aquellas y aquellos que están sobre el escenario. Quiero agradecer primero a Fernanda Ríos, a quien pueden ver en su pantalla, quien nos está acompañando en esta ocasión con la interpretación en señas, para que todas y todos quienes la necesiten puedan también sumarse a esta conversación. Eh, Mi nombre es Pamela López, yo soy gestora cultural, trabajo con los proyectos de inclusión de FanFest y estoy muy contenta de también poder servir hoy día de presentadora y moderadora. Mi autodescripción es que soy una persona de tez blanca, de pelo castaño, con una chasquilla, tengo los labios pintados de rojo y estoy usando un suéter color café y negro. Fernanda, ¿quieres tú también hacer una autodescripción de ti misma para nuestros públicos? Bueno, hola. Yo tengo el pelo, como lo más llamativo es que tengo el pelo rosado a la altura de los hombros. Uso también lentes rosados y uso un biple de manga larga negro. Genial, muchas gracias, Fernanda. Voy a aprovechar ahora entonces en una primera instancia a pedirle a la directora de este festival de FanFest que prenda su pantalla y que se pueda sumar a este espacio para que nos dé algunas palabras, nos dé algunas visiones de respecto a la importancia de lo que estamos haciendo hoy y también nos converse un poco de lo que ha sido la experiencia de FanFest en relación a la inclusión y la accesibilidad. Con ustedes, Andrea Pérez de Castro. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Pame, muchas gracias. Estoy muy bien, muchas gracias. Bueno, como dijo Pamela, yo soy Andrea Pérez de Castro, directora del Festival Internacional de Teatro Familiar FanFest, festival que tiene 16 años ya de vida. Y primero que nada me voy a describir. Soy de tez clara, tengo ojos verdes, uso chasquilla también como Pamela. El pelo me llega un poco más abajo de los hombros. Eh, y uso aros. Eso de lo que se ve en la pantalla. Bueno, primero darle la bienvenida a este grupo que va a trabajar ahora en la tarde, a Diego, a Héctor y a Felipe. Muchas gracias por querer estar compartiendo con nosotros. También agradecer nuevamente a Fernanda, que ha hecho un trabajo extraordinario con el trabajo de interpretación de lengua de señas chilena. Así que muchas gracias, Fernanda. Y contarles que en la mañana tuvimos un encuentro y unas ponencias muy interesantes con dos experiencias en relación a festivales o encuentros que trabajan la discapacidad, pero desde los artistas, lo que a mí me parece que es bastante interesante porque nosotros como festival partimos con Pamela desde el año pasado trabajando el tema de la inclusión, pero más que nada desde las audiencias. Y nos apareció, a mí hoy día particularmente me ha parecido muy interesante la mirada de cómo ya comenzar a integrar también a los artistas en un trabajo con artistas discapacitados, en un trabajo sobre el escenario y ponerlos en escena. Creo que las ponencias de la mañana graficaron un elemento muy interesante, pero bueno, inicialmente el festival hemos estado fuertemente trabajando desde el mundo de las audiencias, que también nos parece fundamental. Con respecto al año pasado, casi duplicamos la cantidad de funciones inclusivas y esperamos de aquí al 2027, que el festival cumple 20 años, poder ser un festival para todas, todos y todas. Así que ese es como el anhelo de este festival
El trabajo con Pamela ha sido muy interesante, ya tiene una expertise y un know-how muy importante en relación a esto y ha sido un aporte para el festival y bueno, nosotros cuando hablamos de niños, niñas, tener el tema de la inclusión es fundamental. Así que nada, agradecerles por ustedes, los panelistas que van a estar ahora trabajando y a la audiencia que nos está viendo, todos sean muy bienvenidos. Gracias. Gracias, Andrea. Estamos saliendo a todo Chile, Latinoamérica y el mundo mundial a través de las pantallas de YouTube de FanFest. Así que felicitaciones también por el trabajo que FanFest hace. No es común que las organizaciones o los festivales se animen, ¿cierto?, a tener un compromiso tan profundo, yo diría, con los trabajos de accesibilidad. Así es que felicitaciones, Andrea, por también el trabajo que haces en el festival junto a todos los equipos que se suman a ello. Bueno, la conversación y las personas que tenemos para conocer de sus experiencias, para conocer de sus consejos y también de algunas vivencias que han tenido en relación a los temas de inclusión y también, por supuesto, de artes escénicas. Les voy a pedir entonces que enciendan su pantalla a 3 personas que tendremos en el panel de esta tarde, un panel que hemos llamado Teatro y Discapacidad, los límites del gremio escénico. Así es que, Diego Ramos, bienvenido, bienvenida, Felipe Reyes, también bienvenido a esto, y Héctor, bienvenido, bienvenida. Por favor, pueden encender sus cámaras. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están nerviosos, no? ¿Nerviosas? Un poco. Poco. Este va a ser un espacio distendido para que podamos conversar. Queremos saber de las experiencias que han tenido, porque realmente cada uno y cada una de ustedes tiene proyectos que son muy valiosos, y no importa cuántas veces se difundan o se vuelvan a difundir, siempre va a valer la pena y siempre vamos a poder encontrar una nueva experiencia que contar. Así es que les voy a pedir primero que se presente cada persona para poder saber a quién está representando, desde qué lugar va a estar hablando en esta jornada, y luego de eso nos vamos a lanzar con algunas preguntas que tengo preparadas para ustedes, unas muy difíciles, otras muy sencillas, pero que espero que los estimulen también a que podamos conversar abiertamente sobre estos temas y poder compartir con las personas que nos están mirando. Solo hacer una excepción, teníamos también invitada a Rocío, parte del colectivo Empuja, sin embargo ella, por un problema de fuerza mayor, que fue un cambio de vuelo, no va a poder acompañarnos hoy, pero sin embargo Diego está acá y vamos a recibir también la experiencia del trabajo de este colectivo que ha sido sumamente relevante en la escena nacional. Dicho eso, pueden presentarse. Si quieren, partimos por Héctor. Sí, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, primeramente me autodescribiré. Soy una persona más bien delgada, de cara alargada. El cabello puede ser claro y la piel igual clara. Uso en este momento una polera como de color turquesa, puede ser. Y uso el cabello así despeinado un poco. Bueno, mi nombre es Héctor, soy bailarín, activista por los derechos de la discapacidad, la educación inclusiva, muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes, con exponentes tan importantes y conocidos, pseudo conocidos ahí. Entonces, maravilloso. Genial, muchas gracias, Héctor. Vamos a preguntarte un poco más de ese activismo, también te vamos a preguntar de algunas experiencias que has tenido, y por supuesto, hablar desde la danza, ¿no?, que es un lugar que tiene tantas dificultades, pero aquí vamos a ver si la inclusión ha sido también una de ellas o no. Por supuesto. Pasamos entonces a Felipe Reyes Jofré. Felipe, ¿cómo estás? Hola, Pame, ¿qué tal? Ujú. Gracias por la invitación, gracias también a Andrea, al equipo FanFest, a Fernanda que está haciendo la interpretación. Muy contento de estar acá con Diego y con Héctor, a quienes conozco y que en otras oportunidades nos hemos encontrado. Eh, Nada, les cuento, yo soy trabajador del Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM, específicamente en el área de programación artística, soy coordinador. También estoy a cargo de
potenciar los proyectos de inclusión, de participación en inclusión, en particular del proyecto Funciones Distendidas. Y nada, muy contento de poder estar acá, expectante a la conversación que vayamos a tener, y me describo entonces. Yo soy un hombre, tengo el cabello relativamente corto, tengo barba y bigote, cabello negro, barba y bigote también es negro. Estoy usando unos audífonos rojos para poder escuchar mejor y tengo dos aritos de argolla plateados. Gracias, Felipe. Vamos a estar también muy expectantes de esa conversación de GAM, que es un centro cultural que también se ha caracterizado por promover, ¿cierto? Miradas de trabajo artística e inclusión. Y los últimos serán los primeros, dicen por ahí, pero no es cierto en este caso. Así es que, Diego Ramos, por favor, también, tu turno. Aprovecho también de, en dicho caso, poder hacer la justificación de Rocío. Efectivamente, estaba todo planificado para que pudiera llegar, pero bueno, eventualmente hay cambios los cuales se escapan de nuestras decisiones. Efectivamente, un cambio de vuelo a último minuto y hay una imposibilidad completa de que la coreógrafa creadora del proyecto del cual también vengo a representar no esté en este minuto, pero hay ciertas razones por las cuales yo también estoy acá, y que le vamos probablemente a hablar un poquito más adelante. Me describo entonces. Bueno, yo soy una persona delgada, mi cara también es alargada, tengo el pelo largo hasta la altura de los pectorales con rulos negros, ocupo lentes, tengo una barba corta también de color negro a la altura, o sea, a ras de piel. Tengo los ojos ligeramente maquillados con un pequeño delineado negro. Y estoy con un polerón blanco sobre un fondo blanco con una biblioteca hacia el lado izquierdo de la pantalla. Yo soy artista circense, soy malabarista, específicamente ilusionista. Además de eso, soy terapeuta ocupacional y activista desde la diversidad funcional, porque hay otra característica que no se alcanza a ver en pantalla, pero yo me movilizo en silla de ruedas, tema que también es importante para la conversación a posterior. Y soy parte del colectivo Empuja. Gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, comencemos. Vamos a la parte divertida de este conversatorio, a pasarlo bien, a conversar, a compartir experiencias. Y quiero entrar preguntándoles un poco respecto al trabajo que se genera, ¿cierto?, con las artes escénicas y la inclusión. Muchas veces y en muchas ocasiones los mismos teatros, las salas, ¿cierto?, los espacios culturales han traído mucho el tópico de cómo poder ingresar a públicos a la sala, ¿cierto? Se trabaja mucho con la idea de los espacios para las sillas de ruedas, se promueven, no sé, que hayan rampas, ¿cierto?, en la mayoría de los lugares. Hay políticas públicas, ¿cierto?, que apoyan y que promueven, ¿cierto?, que las personas participen en ese sentido. Pero el caso de los artistas es distinto. En el caso de los artistas no tenemos tantas políticas que apoyen, digamos, desde niveles de infraestructura, como los teatros no estamos obligados a tener un escenario con rampa de ingreso, por ejemplo, hasta la realidad de que tampoco estamos obligados los espacios culturales a tener una cierta cantidad de cuota programática, por ejemplo. O sea, no hay ese tipo de incentivos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿existen hoy día dentro del país propuestas? ¿Hay un movimiento? ¿Se está avanzando en esta noción de que puedan las y los artistas también estar sobre el escenario y participar de estas prácticas de una manera transversal, abierta? ¿Cuál es su opinión respecto a eso? ¿Y cómo ha sido también la experiencia de ustedes? Ya sea desde el lugar de la programación, de la persona que coordina que estas cosas ocurran, o también desde el lugar de las y los artistas, ¿cierto? Y de la posición de tener que estar arriba de un escenario, tener que llegar en una silla de rueda, me imagino, también a un escenario, en ese sentido y en otros. Así es que, ¿quién quiere partir con esa primera respuesta o testimonio? No se peleen. Ya, Felipe, anda tú. Ya, bien. Sí, mira, de hecho, mientras hacías la pregunta, pensaba también en la formación. Si pensamos en los artistas, pensaba, yo soy actor de
de profesión. Y pensaba harto en eso, como también los espacios de formación, qué tan permeables o accesibles son justamente en dirección a la profesionalización de los artistas, ¿cachai? En el sentido de, eh, justamente eso, creo que hay una primera base donde no estamos, al menos el conocimiento que yo tengo, donde no está sucediendo. Creo que eso es súper importante, porque justamente luego cuando avanzamos y pensamos en la lógica de la programación artística, por ejemplo, o de espacios de profesionalización, nos encontramos con ciertos espacios de vacío, donde justamente y hay una base efectivamente que parece estar ahí un tanto fracturada, y que justamente juega en contra de la lógica del acceso, de la accesibilidad a. Creo que eso es súper importante. Y eso es algo que nosotros incluso institucionalmente, desde GAM, hemos pensado harto, como también de qué forma podemos subsanar ciertas situaciones, de qué forma la institucionalidad puede participar justamente en poder abrir ciertos espacios, para dar cabida a propuestas también de otros artistas y potenciar ese espacio. Por eso, por ejemplo, es súper interesante lo que sucede con el colectivo Empuja, ¿cierto? Que además nos genera a nosotros institucionalmente varios cuestionamientos, hay varias preguntas. Es súper interesante y necesario la insistencia también de los artistas con discapacidad en los espacios institucionales. Eh, Eso, creo que y en términos institucionales lo estaba pensando y también está bueno ponerlo y mencionarlo. La red de salas de artes escénicas también está trabajando hoy en aquello, como haciéndonos cargo. De hecho, yo soy parte de la Comisión de Accesibilidad, y también hay varios otros espacios, justamente preguntándonos, capacitándonos, cuestionándonos, y tratando de proyectar a futuro de qué forma nos hacemos cargo de la participación artística. Quiero detenerte ahí y hacer el salto ahora hacia Héctor, porque también hay algo que Felipe trae a a colación. Yo partí preguntándole por lo más obvio, partí por la infraestructura, ¿no? Como cómo lo hacemos. Pero Felipe fue un poco más, profundizó, por supuesto, más respecto a mi pregunta, y dijo, no, es antes de eso, o sea, ¿cómo partimos desde la formación? Y ahí también, Héctor, quiero preguntarte, porque tú has estado muy vinculado con temas formativos también, con ámbitos de Sí, formación, no solo como practicante de la danza, sino que también desde un movimiento que tú empujaste respecto a la formación en el cuerpo y en la danza, como activista, ¿cierto?, de la discapacidad. Entonces, cuéntanos qué piensas de como esta línea que Felipe tira, que dice, desde la formación estamos ya con un déficit o con un vacío. sí, totalmente. Bueno, desde las formaciones, bueno, incluso me atrevería a tirarlo mucho antes, y son desde nuestras experiencias como vinculares, familiares, barriales, como comunitarias. Entonces, claro, finalmente todo empieza a ser como una suma que finalmente ya se empieza a alejar de una, de poder como reconocer otras realidades, otras posibilidades, y ya luego te aleja tanto que finalmente quedáis de la otra vereda, siendo como aquella persona que está excluyendo o que está haciendo actos de discriminación, no sé, como, etcétera. Entonces, bueno, pensaba eso principalmente. Claro, y en respecto como al acceso, si bien es cierto, me imaginaba un poco que las reflexiones que se tienen, que tenemos, digamos, les artistas en nuestros núcleos y espacios, de alguna manera han llegado a estos lugares de cómo, porque a todo esto voy a agarrar otra idea que tiraba Pamela, que decía que no hay leyes, digamos, que digan de alguna manera que en términos de accesibilidad de infraestructura, eh, digamos que nos rijan los normans, pero aquí está esa pugna, digamos, entre los diálogos que nosotros mismos vamos generando en nuestro entorno. Entonces, ahí está como esta realidad sistemática y social, y nuestra otra realidad que está como en reflexión y en diálogo, ¿cachai? Como, y bueno, eso por otra parte. Y bueno, efectivamente, desde mi activismo,
todo esto nace un poco desde esta gran experiencia que pudimos tener en algún momento en GAM, un seminario que se llamaba Danza y Discapacidad, sí, tal cual, y en donde pudimos generar ahí un encuentro con un trabajo interdisciplinar finalmente, que se culmina en 3 videos danzas, un poco reflejando distintos planteamientos desde las perspectivas inclusivas, por decirlo así. Y es ahí en donde este equipo se reconoce y se constituye un subequipo que se llama Movimiento Expansivo, que es el equipo en el cual también integro. Y hemos afortunadamente tenido la oportunidad de ser invitados a colaborar en distintos espacios, a facilitar prácticas corporales desde las danzas, claramente, desde nuestro lugar. Bueno, me gusta hablar en plural porque siento que siempre estoy con mi compañera, con Francisca Guerra, entonces finalmente la tengo aquí frente a mí, entonces ha sido fantástico. Hemos podido participar en un festival en Findache, en el norte, en el Sur Vértice, y así en distintos conversatorios, capacitaciones en Parque Cultural de Valparaíso. Así que bacán. Y nuestro último proyecto eh, se llama Danzar lo Inclusivo y estuvo ahí siendo tanteado, porque siempre finalmente para mí cada experiencia de poder compartir o facilitarnos, digamos, un espacio de conocimiento, de sensibilización, de saber, es mutuo y eso, finalmente. Genial. Héctor o Felipe, les voy a dejar una tarea mientras conversamos con Diego, Gracias. a ver si es posible y si se puede, ustedes me dirán por temas también de derechos y todo, quizás, mostrar un fragmentito de la videodanza donde participa Héctor, quizás para que la gente conozca lo que fue ese proyecto y también que fue un espacio muy estimulante donde se trabajó colectivamente con cineastas también. Sí, sí. Entonces, si es que lo Mira, tendrían lo voy por a hacer. ahí, si es que lo tienen por ahí, me avisan, ¿ya? Les dejo ese estímulo visual. Dicho eso, Diego, desde la perspectiva también del intérprete, acá estamos en un colectivo que un poco trabajó el año pasado, ¿cierto? Si más no me equivoco, más o menos por esta fecha, por agosto, creo, que fueron el estreno y las funciones de Placer en el Centro Cultural Gabriela Mistral, un proyecto que ingresa por una convocatoria y que se presenta, ¿cierto? Con yo diría una instancia bastante 360, ¿no? O por lo menos para lo que habitualmente se ve dentro del contexto del teatro, de la danza de inclusión, que muchas veces una persona que acompaña la lengua de señas, o tal vez una función distendida, o un conversatorio, etcétera. Acá era una experiencia muy acuciosa en todos los mecanismos, ¿cierto? Entonces, quisiera que nos hablaras un poco de esa experiencia también, que nos dijeras cómo es para un intérprete estar sobre un escenario en Chile, en Santiago, haciendo una obra de teatro que tiene ciertas dimensiones y características que son a veces diferentes, particulares o distintas a un formato más tradicional. A ver, creo que para poder contestar un poco en el orden de tus preguntas, contar un poquito acerca del proyecto de la propuesta. Placer es una obra que nace desde distintas formas de activismo, ¿no? En que ese es uno de los puntos centrales finalmente, como todo el elenco está conformado por personas las cuales también se posicionan políticamente desde cómo poder generar una propuesta que no solamente transmite un mensaje a nivel de lo estético, sino que también a nivel de lo político. Parte de ello era justamente el posicionamiento de el placer, que es el nombre, como un derecho humano, pero también las diversidades corporales y cómo estas también son un aporte desde lo escénico. El proyecto tiene algo que a mí me parece precioso y desde la ñoñeza me parece muy interesante, que es justamente que se gestó desde la accesibilidad de un principio.
todo el proyecto fue gestado desde la accesibilidad, desde sus bases. Todo fue pensado desde ahí. Por eso, por ejemplo, a nivel de spoiler, la intérprete de lengua de señas es parte de la coreografía. Hay material de audiodescripción que es parte del escenario. Lo pensamos todo desde cómo podía ser visualizado, presenciado, escuchado, sentido, etcétera, con la mayor cantidad de sentidos posibles. Hubiéramos querido más, pero estábamos saliendo un poquito de pandemia y habían algunos elementos los cuales ojalá podamos incorporar a posterior, pero que lamentablemente no se pudo en ese entonces. Sin embargo, no quita el hecho de que se intentó poder apuntar a otro punto que de hecho es parte de los paradigmas con referencia a lo que se conoce como discapacidad. Gran parte de las personas que trabajamos dentro de este proyecto nos posicionamos más desde la diversidad funcional o la disidencia funcional, que son otros conceptos los cuales son un poquito más contemporáneos, y de hecho hay algunos otros conceptos como el concepto de inclusión que también venimos un poquito y lo cuestionamos, como qué hay más allá de la inclusión. Hay conceptos, por ejemplo, que surgen de manera más contemporánea como la expansión, etcétera, etcétera. A nivel personal, bueno, creo que me toma de distintas aristas, como la experiencia de ser una persona artista en escenarios en Chile es una experiencia, una constante resistencia, y también de tener que enfrentarte a distintos tipos de violencia específica como son el capacitismo expresados y vivenciados en un ámbito en particular en este caso. Sin embargo, lo pensaba un poco más grande desde tu pregunta inicial y lo pensaba como, esta es una temática que aborda no es solamente como artistas en escenarios. Esto se incorpora a distintos otros ámbitos. Por ejemplo, tomo otras facetas de mi profesionalismo, como solamente las pongo acá a modo de ejemplificación. Como profesional de la salud, hay mucho para que las personas que son usuarias del sistema de salud puedan ingresar, mas no para que seamos profesionales y atendamos. Ahí, bueno, sí, mira, tenemos que hablar un poquito de las cosas, tal vez pensémoslo. Mira, sí está un poquito complejo, bacán. Yo también soy profe de la U. Perfecto, para que el alumnado pueda entrar no hay ningún problema, pero cuando tienes el auditorio en el que la persona que es docente tiene que entrar a dar la clase, eso es inaccesible per se y nadie se lo va a cuestionar. ¿Cómo ingresamos ahí cuando somos artistas? Igual, cuando somos, etcétera, igual. Parece que hay una constante, y lo planteo como un hilo narrativo, porque pareciera que hay un constante diálogo y un constante mensaje de que pudiéramos expectar, tal vez, mas eso no es sinónimo de que podamos ser también eso que se nos está mostrando. Pueden intentar ver esto para que se pueda llegar a acceder, que bueno, pero hay una marca súper clara y un mensaje a nivel de comunicación no verbal de una autoridad que es bastante constante, sistémica y sistemática. Creo que ser artista y vivir dentro de la diversidad funcional de las discapacidades es tener que enfrentarse a ese mensaje no verbal, a esa forma de impositivo constantemente. Lo bueno es que para eso están las comunidades e instancias como estas que nos permiten poder dialogar y poder darle una vuelta a estas temáticas para ver cómo lo enfrentamos. Totalmente. Diego, me gustaría saber si es posible que muestre quizás ahora un fragmento, ¿cierto? Tenemos un tráiler de lo Ay, sí, lo que, amo. de Placer, la obra de la cual hemos estado comentando, hablando. ¿Se va a seguir presentando en el futuro o no? ¿O no puedo decir nada de eso? Mira, gobierno de Chile, a ti te hablo. Eh, Teníamos la intención, pero hay cosas de fondo en las cuales no salieron. Pero sí, siempre y cuando el gobierno nos permita también, porque esto, plata sale. No, nos encantaría poder presentar la obra en todos lados, pero también hay un tema de que el pago también es un acto de justicia en muchas cosas. Y también Claro, entendamos como ser artista y ser etcétera, también es un acto de resistencia. Necesitamos dinero para poder existir y para poder movilizarnos. Nos encantaría poder llevar la obra a otros lugares que no sea Santiago. Si es en Santiago, sí, y de hecho hay buenas cositas, pero en otros lugares nos encantaría, pero para eso necesitamos también financiamiento y nada.
para más, tal vez mirar este maravilloso teaser que fue un producto también del equipo audiovisual del colectivo, que también está enmarcado de la accesibilidad universal, puede ser una muestra de por qué nos interesa tanto. Teaser de la obra Placer. Consuelo de pie bajo una lámpara colgante rodeada de tiras finas. Carmen de espaldas estira lentamente sus brazos. Javier, recostado sobre alfombra, recorre con su piel la suave textura. Pies danzantes sobre felpudo rosado. Rostros gozosos siguen el ritmo de la música. Diferentes cuerpos bailan libremente entre las lámparas. 3 intérpretes se exploran con el tacto. Marcela curva su voluminosa espalda en un baile sensual. Manos con surcos por el paso del tiempo se encuentran en una caricia con otras manos. El grupo completo se une en un arrumaco colectivo. Danzan con sus brazos, une en su silla de ruedas. Se extienden en color blanco sobre fondo rosado las letras de la palabra placer. Imagen en fondo negro con logotipo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas. Convocatoria 2021. Aquí viene, yo les dije al inicio que tenía para ustedes algunas preguntas fáciles y otras quizás no tan fáciles. Yo considero que esta es una pregunta un poco no tan fácil, así es que vamos a ver cómo nos va. Hemos ocupado usualmente en este conversatorio palabras muy específicas y muy precisas. Por un lado estamos hablando de activismo, pero también por otro lado Diego habló y conversó de cómo ha ido evolucionando también cierta conceptualización de términos, ¿cierto? Cómo también avanza, ¿cierto?, la noción del trabajo sobre la inclusión y la discapacidad de una manera a veces más rápida de la cual las personas logramos apropiarnos, si es que no estamos efectivamente inmersos o inmersas dentro de este mundo. Yo he escuchado, ¿cierto?, de parte de muchos colegas, programadores, gestores culturales, artistas incluso, que la idea del trabajo inclusivo a veces les da, comillas, miedo, ¿cierto? Como este temor a equivocarse, como, Pamela, yo hablaría, pero tengo temor a decir mal o que se ocupe mal la palabra que estoy usando, porque voy a decir, no sé, discapacitado en vez de persona en situación de o de otra forma. O a veces tengo miedo porque, o sea, el miedo es como una palabra constante. Y otra barrera, ¿cierto? Hablando de barreras que hay que cruzar, y que también fue nombrada de alguna forma por ti, Diego, tiene que ver con el tema de los recursos, de la plata, ¿ya? El bill dinero, en donde las personas también muchas veces tienen el imaginario de que el trabajo con inclusión es per se un trabajo que va a encarecer costos, ¿cierto? Que es inabordable porque requiere de muchos más recursos que un proyecto habitual, y que de alguna u otra forma, estando ya en un campo precarizado como las artes escénicas, esto va a sumar, ¿cierto?, un componente que va a ser un problema para la vida del proyecto. ¿Se han encontrado con esas respuestas? Me imagino que sí, o en conversaciones o no. ¿Cómo ha sido cuando se han encontrado con esas preguntas o esas respuestas? ¿De parte de quiénes? ¿De parte de la institucionalidad? ¿De parte de compañeras o compañeros del mismo oficio? ¿De parte de espacios programáticos? ¿Y cuál es la respuesta que habitualmente ustedes dan o cómo sortean, ¿cierto? ¿Cómo traspasan esas barreras que las personas les presentan o las organizaciones les presentan al momento de estipular el trabajo conjunto en este tipo de proyectos? A ver, comenzar. Ya, vamos. Creo que una de las formas más plausibles, creo yo, de poder abordar estas temáticas, en particular esto que tú comentas en torno al miedo, es tener que abordar el miedo desde una manera, desde la perspectiva lo más amable posible, sin entender de que muchas veces la no gestión del miedo implica actos violentos. Como, mira, sí, pero es que me da un poquito de miedo, no sé cómo poder decirlo, por ende lo que prefiero hacer es poder omitirlo y así poder dejar un montón de personas fuera y que finalmente se perpetúe una violencia.
Bacán, entiendo que tengas miedo, no quita el hecho de que tu no gestión implica consecuencias para otras personas. Vale, entonces está bien que tengas miedo, no hay tema. Como el miedo también nos permite poder enfrentarnos a una situación en la cual no nos sentimos en un espacio seguro. Bueno, tal vez no me siento en un espacio seguro para poder hacer esto. Recordad que cuando hablamos de espacio seguro, no hablamos desde la otredad de que sea un espacio seguro para otras personas, eso también me incorpora. Y si yo no me siento con las herramientas para poder dirigirme a alguien, gestar un proyecto en ello, creo que el miedo es algo vital para poder darnos cuenta de que tal vez hay ciertas cosas que no manejamos y está bien. También es una oportunidad para poder aprender Y o el para rol, poder negar. y el rol que juegan precisamente las personas que hacen activismo o los colectivos o las organizaciones en torno a eso también, como para apoyar esto. Justamente por lo mismo, hay distintas formas de tener que abordar esto, muchas de ellas también vienen desde el cansancio, de que también esta respuesta del, mira, sí, la verdad es que nos encantaría, pero, y una serie de palabras que son muy largas y que son diálogos infinitos, que son básicamente el mismo, también cansan, agota y también nos genera rabia, que también es importante como un importante motor movilizador. Y creo que es súper importante poder situar la rabia también como un registro emocional que nos permite poder movilizarnos. Ahora, ¿cómo lo abordamos? Uno, teniendo que dar a entender de que es entendible de que este miedo exista y que hay razones sumamente claras para ello. O sea, salimos a la calle y vemos en una misma cuadra locales que tienen carteles que dicen conceptos totalmente distintos. Alguno dice entrada para persona con discapacidad y el baño dice baño para minusválidos. O sea, ya, ¿por dónde parto? Ningún libro educativo del sistema educativo tradicional te presenta una persona con un brazo. No tenemos una educación en base a algún tipo de diversidad corporal y después tenemos que enfrentarnos a gestar proyectos con una visión desde la inclusión. ¿Cómo? Jamás tenemos nada, jamás nadie nos acompañó en eso. Es una expresión de que justamente el mundo no está hecho para estas personas y todo lo que puede ocurrir es una excepción. Entonces, después te topas con un montón de personas que te dicen que tienes miedo y es como, vale, ok, entiendo que tengas miedo, mira, esto es lo que yo puedo visualizar de ello. Sin embargo, ¿qué oportunidades también te presenta ello? Y ahí lo empiezo a poder ligar con la segunda pregunta a la cual tú haces. Creo que, en coherencia con el proyecto, tener que plantear las cosas desde no solamente el, que por cierto, sí, es súper importante, pero la historia también nos ha dado el contexto de que tener que decir, mira, esto es una cosa de derechos, parece no ser suficiente. Porque también se nos va un poco el sentido. Y hay algo muy interesante con el placer, que tiene que ver con que el placer se relaciona con actividades que nos generan sentido. Hacemos cosas porque tiene un sentido. De hecho, la definición de placer es un debate filosófico más o menos, y algunos de los elementos centrales de su definición es que es una actividad consentida. Por ende, tiene un sentido. Por ende, tienes que darle un sentido que vaya más allá de el estás cumpliendo con un marco legal, que de hecho va más desde el miedo de la repercusión que pueda llegar a tener por incumplir una ley, es desde, ya, pero ¿qué otras cosas te puede aportar? Y ahí también el tema de la plata empieza a poder difuminarse un poco, como, ah, mira, la población va envejeciendo. Si el proyecto tiene herramientas de accesibilidad, también puedes ampliar tu convocatoria para audiencias. Puedes llegar a muchas más personas. Esto además va a poder incorporar a un tipo de familia, no solamente a personas diversas funcionales, también permite de que las personas puedan estar en mayor comodidad en ello. Por cierto, también es un elemento de seguridad, es algo que yo siempre digo y no voy a dejar de decirlo, porque es un elemento de drama en mi cotidiano que pretendo sostener, que cuando me dicen como, no, pero tranqui, te podemos subir a este espacio que ahí tiene escalera, yo les digo, perfecto, pero que no se te olvide que en un país sísmico eso significa ponerme en riesgo vital. Como, vale, recordemos que estamos en Chile, en este caso, algunas de las personas de acá, no todas, pero sí, entonces tener que mostrar la posibilidad que te abre el incorporar herramientas de accesibilidad es una de las tantas formas de poder posicionar lo económico también como una inversión. Y acá lo estoy hablando sumamente de manera estratégica, porque para esto hay que ser estratégica, para no olvidar el objetivo.
que es efectivamente poder generar un ambiente artístico en el que todas las personas nos podamos sentir en un espacio cómodo, rico y seguro. De acuerdo, qué buen mensaje. Muchas gracias. Muchas respuestas, hay muchos estímulos en lo que acabas de decir. No sé quién quiere ir después de estas palabras, pero Ya voy. Héctor, Sí. Manu. No, me encanta. Yo estaría así forever escuchando a Diego así todo el rato. Así como, y sí, vamos, todo el rato. Bueno, sí, a ver, esta idea de la concepción de la diversidad es heavy porque finalmente las palabras construyen nuestras realidades y también coexistimos contemporáneamente con nuestra comunidad. Entonces, finalmente, este choque como de discursivo, digamos, como decía Diego, claro, trae como a un local y dice accesibilidad y el otro dice minusválido, que es como, entonces la información está tan cruzada y siento que esta área, por decirlo así, o como estos campos que recién estamos caminando, siento, respecto a la accesibilidad y la expansión, que me voy a anunciar desde ese lugar hasta ahora más que de inclusión, eh, implantar este nuevo paradigma expansivo, ¿cachai? Intentando como acercarse a la comunidad. Finalmente no podemos, pensaba hace un tiempo atrás, no podemos también ser tan estrictos con el otro a la hora de decir, oye, esto ya está demasiado obsoleto, ahora salvo que raye como ya en el límite como de la ultraviolencia, creo, porque de alguna manera es complejo abolir modelos caritativos que se han perpetuado miles de años, entonces es importante, como decía Diego, muy sí, que es abrazar los miedos, ¿cachai? Y abrazar los miedos también significa acercarse al otro con tu mismo temor, ¿cachai? Como, entonces, tiene que haber un punto de encuentro, tiene que haberlo, y eso es un trabajo constante del educar, simplemente educar y con paciencia y con ternura y sensibilizar y por cierto, siento que en nuestra sociedad tan racional, que obvia, por ejemplo, la piel como un lugar de conocimiento, eh, es necesario de alguna manera dejar como argumentado con bases casi científicas y ultra comprobadas de lo que estoy hablando, porque lamentablemente igual de alguna manera las personas acceden más a creer espacios que están como testeados y muy clasificados y postulados. Y bueno, ese es uno de las posturas médicas, digamos, también que mira hacia las disidencias funcionales. Entonces, es un poco. Felipe. Sí, oye, qué bueno escuchar a Diego y a Héctor, porque sí, nosotros cuando hablamos del miedo, que por supuesto está súper presente, yo hablo desde la institucionalidad, ¿verdad? De espacios que manejan mucho la lógica de la estructura y, y esa estructura bastante rígida, ¿cierto? Y creo que, y lo voy a hablar como en nuestro caso, cuando aparece el concepto de el miedo, cuando tenemos que trabajar con los otros, creo que la solución, y que parece muy obvia, pero tiene que ver con el desconocimiento. El miedo es solo desconocimiento. ¿Va? Dentro de eso está el prejuicio y una serie de otras ideas, pero es desconocimiento. Entonces, ¿de qué forma combates ese miedo? ¿De qué forma le quitas poder al miedo? Justamente es conociendo. Y quizás lo voy a hacer muy simple, pero creo que una forma de conocer es, en nuestro caso, como la institución, es poner la atención a quienes debes poner la atención. Es decir, no ser protagonistas, ¿verdad? Es más bien abrir y empezar a cuestionar la estructura, el modelo, qué es lo que estamos haciendo. Y junto con eso es preguntarnos por qué lo estamos haciendo así. Y eso, por supuesto, obedece a una lógica, lo que decía Diego recién, como uno sale a la calle además y pareciera ser que está la negación, ¿verdad? Entonces como que los otros no existen. Entonces, como no existen, solo estamos trabajando o pensando en aquel que se ajusta al molde, al estándar, ¿verdad? Cuando suele aparecer la palabra de la normalidad, lo que está en la lógica de lo normal, ¿verdad? Y eso es claramente solo desconocimiento.
por desconocimiento aparece la idea del miedo. Nosotros en GAM hemos generado varios proyectos y programas en la lógica de la participación más diversa. Nosotros también nos hemos cuestionado harto la lógica de la inclusión, ¿verdad? Como cuál es el concepto a trabajar. Y uno de los modos iniciales justamente es conocer, es ir a golpear la puerta a organizaciones, activistas, ¿verdad? Y juntarnos y encontrarnos. Y desde ahí ver de qué forma hacemos algo y luego una vez que se instala quizás un modelo especial o particular, luego ese mismo modelo nos sirve para preguntar y cuestionarnos por qué esto es especial y por qué es particular y cómo esto más bien se expande y deja de ser exclusivo para, más bien es como inclusivo, como que toma en consideración a todas las personas, que es un desafío grande, por supuesto, pero creo que para mí un concepto importante es el conocimiento, el De escuchar. acuerdo. Hemos hablado de educación, mucho de cambios de paradigmas, de escuchar, ¿cierto? De conocimiento, de traspaso de estos conocimientos. Hemos hablado de también un traspaso amoroso, cariñoso, hemos hablado de cariño. Em, pero también, como dijo Diego, de alguna forma uno abre un texto escolar y no hay un cuerpo sin un brazo, ¿cierto? Por ocupar tu mismo ejemplo. Entonces la pregunta es, esta educación y este trabajo que hace el activismo, que hacen los espacios culturales como el GAM, que hacen artistas, tiene, es mi opinión, digo, estar que sí o sí apalancado por procesos más profundos de políticas, ¿no? De apoyo del Estado, digo, independiente del gobierno, me refiero de políticas públicas que de alguna forma lideren, empujen, apoyen, ¿cierto? Este tipo de iniciativas. Quiero así de manera, en esta sección o segmento de conversar de políticas públicas, preguntarles, tirarles algunas ideas. Por ejemplo, las cuotas sí, las cuotas no. ¿Ah? Hay un gran debate en torno a eso, pero también conversarles respecto a si hay algunas ideas que ustedes tengan en puntual o que hayan escuchado por ahí que quieran compartir, ¿no? De qué tipo de políticas se pudiesen incorporar desde el lado del arte, ¿cierto? Y la cultura, porque ya hemos hablado de varias cosas, de las rampas, de las señaléticas de los baños, que son cosas que norman, ¿cierto? La vida y la convivencia general en una sociedad. Pero en puntual, si pudiésemos hablar de políticas culturales, ¿cierto? Que pudiesen promover, apalancar con más fuerza estos temas. ¿Se les ocurre alguna, aprovechando que nos está escuchando todo Chile, toda Latinoamérica, todo el Caribe, todo el mundo mundial y todas las institucionalidades públicas también que existen? ¿Sí, Héctor? Sí, a ver, voy a decir como muy preciso quizás esto, pero desde la necesidad de un ministerio de la discapacidad, como principalmente, y más que nuevas políticas, que obviamente estoy en pro de eso, pero finalmente como las actuales políticas que nos rigen, digamos, se están cumpliendo. Por ejemplo, el derecho a la información, que ha sido un temón hace unos pocos días, de hecho, un colectivo de la comunidad sorda llama a artistas de distintas áreas de las artes escénicas para que, o sea, definamos digamos, una lucha, una bandera para empujar juntos, porque finalmente no están siendo partícipes ni se están enterando de las postulaciones respecto a, no sé, por ejemplo, Fondar o distintos fondos, etcétera. Entonces, partiendo por las normas que ya hay, deben ser respetadas, ¿cachai? Como eso, y O los sea, otros así como como igual complejos, perdón, el cumplimiento de lo que el ya hay. Ya. cumplimiento de esto. Igual es complejo porque igual, no sé, estamos saliendo también desde un gobierno, digamos, que finalmente también forma parte de uno de los ejes discapacitantes por las miles de víctimas del trauma ocular. Entonces, finalmente, es complejo también como ir de frente a hablar de políticas nuevas, políticas respecto a esto. Ok. Gracias, Héctor. Yo también estoy en la misma línea de Héctor. De hecho, olvidé precisamente el dato como con todo el detalle que merita,
pero si no me equivoco son para fondos audiovisuales y parte del fondar de que ahora se retiró la obligatoriedad de que tengan que tener herramientas de accesibilidad para las postulaciones. Y eso es un tremendo retroceso. Como, eso es tremendo. Es tener que decirle a un grupo de personas que, por cierto, somos un quinto de la población. No somos pocas personas, somos un quinto de la población. Si lo ponía a nivel de Chile, somos desde Conce para abajo. Si todas las personas con discapacidad de Chile nos pusiéramos en Chile en un lugar, llegaríamos de Conce para abajo. No somos pocas. Y estás quitando unos elementos transversales, que es decir, como, filo, si tampoco es tan importante, como tampoco es para tanto. Estás quitando la obligatoriedad para ello. Yo también estoy en la misma línea de Héctor. O sea, hay muchas cosas que nos encantaría que pudieran existir, pero lo mínimo que pedimos es que lo que ya está se mantenga y sea un piso base. Hay algo que nos pasa mucho y pasa en el arte, pasa en política, pasa en tanto, que es un proceso más doloroso, que es que te nieguen algo, que es el dolor de que ni siquiera moleste que no estemos. Eso es mucho más doloroso. Cuando la Convención Constitucional de repente era como, ya sí, tiene que estar este grupo, este grupo, este grupo, estamos todos, y de repente te preguntabas como, ya, y personas con discapacidad, ah, y ahí surgía la conversa, es porque ni siquiera está en el registro, ni siquiera molesta, y eso es mucho más grave. Diego, Ahora, en con ese sentido, referencia, ¿tú estás de acuerdo con cuotas, por ejemplo, de para allá voy, trabajo? Ah, ya. justamente por lo mismo, creo que el tema de las cuotas no es la solución. Ok. A nivel de mensaje simbólico, claro que es claro. O sea, también necesitamos algo que permita posicionarnos. Y en una sociedad la cual tiene pilares tremendamente capacitistas, una de las tantas bases para poder hacer esto, y entendiendo el capacitismo como uno de los tantos pilares de las violencias patriarcales, justamente las cuotas vienen a ser un mensaje simbólico de existencia. Muchas veces existir es una acción tremendamente agotadora, pero al mismo tremendamente importante. Súper. Muy, muy certero y muy claro tu mensaje, Diego. Creo que nos deja, o no sé, por lo menos a mí me remueve bastante. Y eso que tiendo a pensar que soy una persona que ha tenido varias conversaciones y conversatorios, ¿cierto? Respecto a estas temáticas, pero te lo quiero agradecer porque realmente lo expresas de una forma muy clara y también eso nos da un sentido distinto a cómo manejamos también, ¿cierto?, esta conversación. Felipe, las políticas públicas, las cuotas, tú estás en un espacio que también está Sí, apalancado por recursos públicos, entonces queremos escucharte. sí, es que mira, estaba anotando ahí como, como conceptos que van apareciendo en la conversación, la idea de la obligatoriedad, como la idea que decía Héctor, más que nuevas, es un poco como lo ya existente, que es como la base, pareciera ser que incluso a veces ni siquiera lo es. Y en el fondo es hacerse cargo de aquello que es muy complejo, porque escuchando a Diego y a Héctor, es hacerse cargo de aquello que ni siquiera existe, como y debería estar presente. Entonces, tu pregunta es un poco al futuro, pero para poder llegar al futuro tenemos que devolvernos como varios pasos para atrás. Eh, eh, es es súper complejo, como pienso, por ejemplo, en nosotros en GAM. Por eso yo al principio cuando me presentaba también hablaba de la idea de la insistencia, pero por supuesto Diego dice que agotador que es. Y por otra parte, pero claro, para nosotros es súper importante la existencia, porque, o sea, la insistencia. Nosotros internamente también insistimos un montón entre nosotros, inclusive, para poder hacer presentes ciertas acciones. Es súper complejo, es súper agotador. O sea, sí, imagínate, yo desde la lógica institucional para nosotros es agotador. Evidentemente, para Diego, para Héctor, para la comunidad con discapacidad, evidentemente es el triple. Yo o sea, básicamente estoy súper de acuerdo con Héctor y Diego. Me parece que más que pensar en nuevas, hay que hacer presente lo ya existente, que por lo que escucho no existe, ¿De ¿cachai? No acuerdo? está. Y la particularidad también que hay de poder pensar, y aquí quiero darte el paso también, Felipe, para que continúes con la palabra, desde el lugar de que también pensar en la discapacidad como una sola cosa, ¿cierto?
que es lo que las personas también tendemos a hacer muchas veces, como entender un único imaginario y paradigma y una única forma y manera de ser una persona con discapacidad. Desde ese punto de vista también existen programas, proyectos, ¿cierto?, que han podido ir profundizando y quizás segmentando el trabajo en diferentes personas, en diferentes focos de atención. Y uno de esos es las funciones distendidas que Felipe nombró al inicio. Entonces, no sé, Felipe, si quieres como explicar un poco de qué se trata eso y, y, y después de tantos años de un proceso de que se ha incorporado, que se han hecho bastantes y que se han realizado algunas, preguntarte todavía como cuál crees que es como el aprendizaje de ese proceso. Sí, mira, las funciones distendidas en fácil y sencillo y cortito es un modelo que hoy se aplica en una lógica de producción, salvo excepciones, pero un modelo de producción que busca accesibilizar, en particular a la población neurodivergente, funciones de teatro, música, danza, de artes escénicas. Eso es, ¿sí? Y es un proyecto que venimos trabajando desde el 2018, que ha tenido varias etapas. La primera etapa tiene que ver con funciones hacia las infancias, y esa etapa duró harto rato, y les digo 2018, entre medio tuvo la pandemia, estallido social, en fin, ¿verdad? Y, y después cuando ya volvimos, como con post todo lo que acabo de mencionar, ya había pasado como 2 o 3 años entre medio, y nos dimos cuenta que el proyecto no podía seguir en la lógica como del piloto, y con esa lógica de tiempo tenía varios desafíos. Uno de esos que era importantísimo tenía que ver con pensar en otro tipo de contenidos, que nos dimos cuenta que si bien, y agradecemos un montón mira, voy a hacer una palabra que estoy pensando que ni siquiera debería agradecer la voluntad, pero la voluntad, porque es la voluntad de equipos creativos para poder trabajar y pensar en modificar o accesibilizar sus contenidos, todos eran proyectos para familias o infancias. Y nos dimos cuenta que el desafío estaba justamente en aquellos que no trabajan esos contenidos, porque si solo estábamos pensando en ese sector de público, en esa lógica etaria, también estábamos cayendo en el prejuicio y en la invisibilización de que las personas con discapacidad también son adultas, también crecen, también quieren ver como todos, ¿verdad? Otros contenidos y así como todos, como una persona neurotípica también. Y ahí hubo un siguiente desafío. Y luego ponte tú otro desafío, que yo siempre digo que parecen pequeñas cositas cuando yo comparto el proyecto, pero tienen una dimensión gigante. Porque, por ejemplo, al principio era solo una función distendida de una temporada completa. Pues decía, pero es que no estamos o sea, logrando el objetivo con una función. Porque estamos invitando a una persona aparentemente a ir a ese día, a esa hora, de las 12 funciones. Entonces, después el siguiente desafío era al menos tener una a la semana. Luego el desafío fue tener al menos 2 a la semana. Y después cuando ya nos dábamos cuenta que había como mayor disposición, ya nos arrojamos con un par de temporadas distendidas y con contenidos para personas adultas. Y eso como de a poco hemos ido colocando esas metas que pareciera ser muy sencillo y no lo es, porque tiene que ver con repensar de qué forma se comunican los contenidos o el material descargable que tiene ese documento. Y creo que el aprendizaje mayor, Pame, está puesto yo estoy mucho en ese pensamiento, en cómo cuestiono o problematizo más bien el modelo no distendido. Entonces me pregunto, ¿por qué si existe lo distendido y pasó y vivimos la experiencia de las artes escénicas y se cumplió su objetivo? ¿Por qué esto pareciera ser como una forma muy puntual y particular? ¿Y por qué eso no se expande? Porque la función distendida no es solo una función, en este caso, para público neurodivergente, si bien tiene adecuaciones que están dirigidas en consideración de características, también permite la participación de personas embarazadas, de personas mayores, de personas con un mayor grado de ansiedad, no lo sé, como creo que para allá está un poco hoy día la reflexión que tenemos internamente, es ver de qué forma deja de ser una eventualidad y como una especie de proyecto especial y se transforma en una política del espacio. Y eso tiene que ver con, bueno, una serie de otras aristas, pero eso, creo que lo más interesante del modelo distendido es cómo problematizamos lo demás. Totalmente de acuerdo. Gracias, Felipe, por también esa experiencia y compartirla. Em,
No sé si podemos mostrar un poco de lo de Tito o no. ¿Sí? Me había quedado con esa deuda pendiente. Yo encontré, de hecho, a ver, voy a pedir una conexión rápida y si quieren pueden hacer como 20 segundos No hay de relleno. problema, hacemos 20 segundos de relleno y podemos hacer más. De hecho, también quiero aprovechar una pregunta, Diego, que te quiero hacer respecto al colectivo Empuja. Eh, el colectivo empuja literalmente, ¿cierto? Así como vimos en el tráiler de ustedes, una accesibilidad muy completa, ¿cierto? Desde el punto de vista de una mirada muy, desde la interseccionalidad. Esta noción y esta concepción de que hay una corresponsabilidad, como la que hemos estado conversando acá, de incorporar ciertos elementos que permiten la autonomía de los públicos, ¿cierto? Por lo menos en la discusión, en la información, ¿cierto? En recibir un tráiler tan hermoso y tan completo como el que pudimos ver 2 veces, o una vez y media, en este caso. Hay personas que, y aquí de nuevo vuelvo a esta, yo los pongo en unas situaciones blanco y negro como para armar el debate, ¿no? Sabemos que la vida no es ni blanco ni negra, pero los pongo en estas situaciones límites para que podamos conversarlas. Yo me he encontrado a veces con activistas que promueven esta idea de que es todo o nada, ¿no? O sea, como o están todas las condiciones dadas o no podemos hacer esto o este proyecto no puede constituirse. Por otro lado, también hay personas que son activistas por la inclusión que tienen otra paradigma de trabajo y que, bueno, hay que ir avanzando, es de a poco, con que tengamos algo está súper bien, el resto lo vamos viendo, cada uno hace lo que puede, o sea, están como esos dos espacios, ¿cierto? Un poco antagonistas en las conversaciones que existen dentro del mundo de la expansión, por usar el concepto de Tito. ¿Qué opinas tú de eso, Diego? ¿O dónde está el colectivo Empuja en ese lugar de las conversaciones? Primero voy a recordar de que somos personas trabajando con grupos de personas. Ujú, Por tanto, hay una temática transversal en ello que son los límites. ujú, Cada quien visualiza dónde están sus propios límites y como colectivos. Hay pisos mínimos, pero mis pisos mínimos no van a ser los mismos que los tuyos. mm. Pero sí hay cosas de derechos básicos que justamente por eso también nos sirven los marcos internacionales que nos ayudan a poder decir como, oye, hay cosas mínimas para ello. Como por ejemplo, tener un baño, que por cierto no es algo que estemos acostumbradas a tener que tener. Como yo estoy súper acostumbrada a tener que salir y tener que asumir de frentón de que yo no voy a tener baño. O el baño del público, que es el que quizás a veces O está... claro, que también me ha pasado en otros lugares que es como, sí, pero claro, y es como, es una broma de que yo tengo que salir con el vestuario y el maquillaje a tener que pasearme entre todo el público mientras mis otras personas compañeras tienen que ir al baño que está al lado. Sí, ¿de cuántas maneras te puedo explicar lo violento que es eso? De Entonces, acuerdo. dale, ok, ahí van los límites. ¿Cuáles son los límites que como colectivo nos posicionamos? Ujú, Y, por ejemplo, uno de esos elementos era necesitamos tener que entrar y salir libremente de las salas. Por ejemplo, en nuestro caso era, no podemos tener un lugar para poder presentar que tenga un escalón. No podemos. Fin. Y esos eran uno de nuestros límites, pero esos límites están dentro de cada persona, por ende, no es respondible tu pregunta desde esta dicotomía binaria de lo cual tú me estás planteando, justamente entendiendo lo enriquecedor del debate y de este contraste, creo que no es respondible desde ahí, justamente porque ambos son dos tipos de límites distintos. Y por tanto, mm. si es que cada colectivo lo posiciona como un límite particular, es intrínsecamente válido desde su singularidad, lo cual no quiere decir de que sea extrapolable, y creo que allí sí hay una temática, de tener que decir como, no, mira, para mí es sumamente importante y si esto no pasa acá, no debería pasar en ningún lugar, bueno, cariño, eso es para ti. Ahora, no podemos decir que si, ejemplo, si yo digo como no, filo, no importa que no haya baño, yo me la arreglo, sea algo lo cual esté dentro de los marcos de derechos básicos. De hecho, no lo está. De hecho, yo estoy aceptando un tipo de violencia en particular.
Vale, pero los motivos los tendré que ver con referencia hasta dónde flexibilizo mis límites en esta temática. Lamentablemente tenemos una habituación, porque no tenemos una culturización en torno a cómo consentir y cuáles son los límites, pero ojalá no tengamos que estar flexibilizando límites y tengamos que estar simplemente pudiendo acceder a lo que nos corresponde, y ahí hay otro debate gigante, y lo que me encantaría poder tirar, pero también sé que son algunas bombitas que tal vez podríamos estar explorando más adelante. No, está bien. Y espérate, en esta relación entonces, tengo curiosidad real, porque también un poco desde la experiencia que tuvieron el año pasado en el GAM, y aprovechando que está Felipe acá, como para que puedan en conjunto quizás comentarnos, ¿cómo funcionó entonces esa temporada en un espacio que no lo digo por el GAM, como todos los teatros que no hay quizás un baño con tales dimensiones, o sea, ejemplos como los que tú has dado? ¿Cómo funcionaron en esa temporada? ¿Hubo espacios de disenso? ¿Hubo que resolver, no sé, me imagino, varios temas o dificultades desde el punto de vista de la organización? Porque en realidad, tal como dices tú, son realidades y límites que tienen que ver con la factibilidad de que una persona se traslade, ¿cierto? No sé, ahí Felipe y Diego, si es que quieren como complementar lo que fue la experiencia, como para también hablar me gustaría como que habláramos también de llevar esto a casos reales, ¿no? Porque pareciera que todo esto es una teoría, ¿cierto? Como hay que hacer una ley, pasa esto. Me gustaría como que aterrizáramos a una experiencia, aprovechando que están ustedes acá de trabajo conjunto entre una organización y un colectivo, y ver qué pasó ahí. Mira, yo puedo decirte que fue un desafío importante la llegada de Colectivo Empuja y Complacer a las salas de gama. Desde algo tan básico como preguntarnos si en el segundo piso había lo que comentaba Diego recién, si había un baño para los artistas, en este caso personas en silla de ruedas, y no lo había, por ejemplo. Y no nos dimos cuenta de eso hasta un par de meses antes de que estrenara. Eh, creo que fue lo de Empuja, fue un desafío importante para acá, de repensar una serie de situaciones. De hecho, yo me acuerdo haber conversado creo que estaba Rocío alguna vez en alguna reunión, donde hablamos de la función distendida y también yo entendí varios como cierto recelo respecto a la llegada del proyecto AGAM, ¿verdad? Como respecto a cuáles eran como ciertas consideraciones que debíamos tener y de hecho en un momento yo como que cierro mi presentación y empezamos a conversar justamente sobre un espacio de que había también que confiar, que nosotros siempre hemos dicho que no, o sea, jamás hemos hablado de que somos expertos, ni mucho menos, que sería muy patudo decirlo, pero sí estamos súper abiertos a justamente corregir y aprender. Pero también entendemos el agotamiento y el cansancio respecto a los errores constantes, lo que decía Diego recién respecto a los límites que tiene cada quien, ¿verdad? Eh, para nosotros fue un proceso importante de cuestionarnos la accesibilidad, por ejemplo, del espacio respecto a los artistas, por ejemplo, partir desde ahí. Eh, Eso, y ponte tú, y desde ahí se generó ya un cambio importante, que fue la existencia entonces de un baño accesible, que quizás no cumplía con las condiciones necesariamente óptimas, pero ya tenía una base para que después de Placer, después de Empuja en GAM, desde ahí en adelante ya existe ese baño, por ejemplo. Una mirada súper bonita, la parte de que justamente el baño se hizo no como un baño aparte, sino como un baño dentro del camerino, pero efectivamente tuvimos que tener una parte de las funciones en las que era tener que avisar como, oye, que nadie pase por acá, voy a pasar al baño, porque yo tenía que orinar en un espacio en el que todo el mundo transitaba. Eh, si ahí me pagaran por la cantidad de veces que me han dicho como, no, tranqui, este lugar es accesible y yo llego y el lugar tiene 3 escalones, mi situación económica sería brutalmente distinta. Pero Millonario. brutalmente distinto. Brutal. Mi gato comería mucho mejor si fuera por eso. No es el caso. Filete. Come bien, pero bueno. Ahora,
La experiencia en GAM, claro, tuvo algunas cosas también con referencia justamente, por ejemplo, este tema de, sí, mira, este lugar, viene una persona que es móvil y en silla de ruedas, bacán, llegamos y yo no podía entrar a ese lugar y tuvieron que hacerse miles de maniobras para que yo pudiera básicamente levitar hasta ese lugar y es una experiencia que lamentablemente a mí no me extraña, no porque sea GAM, es porque es parte de una sociedad que tiene un enfoque particular y estamos acostumbradas a no tener que percibir esto. Cuando a mí las personas me dicen, no, tranqui, si el espacio es un momento accesible, yo respiro y digo, vamos con todo. Si no me mandan foto y video antes, no voy a confiar. Entonces yo llego y me dicen, uy, disculpa. Y de repente cuando yo llego al frente del lugar y les digo, dale, pero tiene 2 escalones. ¡Ah! Ahí lo visualizan. Claro, O cuando les digo como, oye, bacán, pero la señalética que me estás poniendo acá no tiene audio. Y, vale, entonces, ¿cómo lo va a percibir una persona que es ciega? Ah, entonces ahí vienen todo un montón de choques porque el estímulo y la flexibilización hacia ello, que es donde se ponen en juego todos estos entramados mentales, es el espacio en el que realmente tenemos que hacer las cosas. Ahí es donde la realidad empieza a también poder sentirse. ¿Por qué? Porque empezamos a acuerpar una experiencia y no solamente a cognitivizarla. Y creo que es eso algo que nos falta porque también hay un temor tremendo con referencia a la accesibilidad, porque tenemos una memoria emocional y corporal con referencia a ella, a partir de cómo se ha educado en referencia a qué es la accesibilidad a toda la población. de acuerdo. Y no puedo dejar de pensar en no sé cuál es la palabra, pero por muchos años, en los conversatorios eran sobre accesibilidad, se hablaba de la rampa, de todas esas cosas. Y después uno dice, tenemos un espacio cultural y tenemos un artista acá presente, o dos, y hablemos del trabajo creativo y la inclusión y no sé qué, y seguimos hablando del baño, de la rampa. O sea, es como ustedes nombraban, ¿no? Cuando yo les preguntaba hacia el futuro, como proyectemos la próxima política cultural respecto a la accesibilidad, y dicen, no, Pamela, proyectemos la realidad que tenemos hoy y tratemos de que se cumpla. Pero bueno, en estos imaginarios también de la producción artística, entiendo que ya tenemos por ahí la posibilidad de quizás ver un poquito del trabajo también de Tito. Bueno, el trabajo de Tito es bien amplio, pero esto es una muestra de lo que él nombraba al inicio como parte de una residencia, también dentro de este mismo espacio, así que tal vez ahí, no sé si es Felipe, parece, creo que es quien nos va a Sí, compartir un poco yo del lo trabajo. voy a compartir, solo les pido paciencia, por si me equivoco, me cuento. Paciencia es lo que más tenemos en este espacio de conversatorio, no te preocupes. Imagínate. Em,
Felipe, gracias. Ahí lo vamos a dejar porque no queremos spoilear también la parte que viene después, ¿cierto? Que es de otra intérprete maravillosa también, que fue Sí. parte de esta residencia. Ahí podían ver a Francisca. Exactamente, esta grabación fue hecha en el Museo de Historia Natural, ¿cierto? Así es. Como podíamos ver. Entonces, Héctor, cuéntanos un poco, porque tú viviste un proceso un poco diferente al de Diego, en el sentido de que Diego estuvo al alero de una temporada, ¿cierto? Como con público, qué sé yo. Aquí tú estabas en plena pandemia, con los extremos cuidados que había que tener en ese momento, en un trabajo que tenía que ver con el público, pero de una manera digital, y que tuvo un proceso más bien creativo, ¿cierto? De búsqueda, donde los equipos del teatro, ¿cierto? Del Centro Cultural también estuvieron involucrados. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia para ti. Sí, mira, Y bueno, primeramente, como mencionabas tú, esto periodo de pandemia, así que esto se llama Contagio Creativo, fue el nombre del seminario, y la verdad es que, si bien es cierto, eran inicialmente estas primeras 3 cápsulas audiovisuales, eh, finalmente nosotros agarramos un impulso, digamos, pero desde estos lugares de poder facilitar como talleres a través desde la danza. Bueno, esta experiencia fue súper enriquecedora en el sentido de que finalmente también cómo se articulan las personas que gestan este proyecto y en esta modalidad que nos estaba afectando, que era como verse a través de como vía remota, y llevar un proceso creativo desde ese lugar que también era como muy nuevo para todos. Entonces finalmente se logra como llevar este proyecto a su fin. Y sabes que es que estaba pensando, perdón por la pregunta, pero es que hace un rato atrás estaban hablando sobre como estas experiencias respecto a, no sé, espacios como de qué es lo que estamos hablando, de lo que es inclusivo hoy óvulo, actualmente, anda para ¿cachai? atrás o para Como voy adelante a o en el saltar orden para que todas quieras. partes, Muy sorry. bien. Eh, claro, y nada, es una experiencia un poco que viví hace un tiempo atrás. Tuve la oportunidad de poder ir a participar en una capacitación en cuanto a estrategias de inclusión en el Parque Cultural y de Valpo. Y finalmente, la persona que estaba llevando a cabo esta idea, conversábamos previamente todo y ella estaba eh, muy como eh, triste por el hecho de que no habían podido integrar como a ciertas como eh, estamentos, digamos, dentro del parque. Por ejemplo, no sé, funcionarios de aseo, ¿cachai? Como guardias de seguridad, etcétera. Y ella decía que era muy importante, finalmente, siempre sí lo fue muy importante porque al tiempo después, como al año después, pude ir otra vez al Parque Cultural y la persona que me recibe, o sea, la primera persona que yo veo en el parque, al ingresar al Parque Cultural, fue tremendamente violenta, como tremendamente eh, discriminador. Entonces, finalmente desde dónde estamos trabajando también, como que estamos hablando de las mismas rampas, como, sí, seguimos hablando de lo mismo, y siempre, al parecer, tengo siempre la sensación de que siempre repito y vuelvo a hablar lo mismo, y después, y eso no va a parar, siento que es una sensación como constante. eh, a- Tengo la confianza en que alguna vez dejemos de hablar de este tipo de cosas y nos preguntemos otras, ¿cachai? Finalmente, súper importante para mí el trabajo desde las personas, principalmente más que eh, desde los espacios físicos en sí, porque es desde las personas que vamos a poder finalmente como trabajar todos estos aspectos. Entonces, eso. Gracias, Héctor. Y bueno, felicitarte también por no solo el trabajo que has seguido persistentemente haciendo desde el lugar de la danza, pero también desde el lugar de la formación, ¿no? De este hecho de que, tal como tú dices, con las personas o junto a las personas, se armó también esta dupla con Francisca, que creo que se conocieron al alero de la residencia, ¿no? ¿O se conocían antes?
No, Se nos conocieron ahí. conocimos en este lugar. Y eso llevó también, o avanzó, ¿cierto? También a otra cosa. Quiero nombrar a Francisco Medina, que es el director, ¿cierto?, de este Así proyecto es, también, para no ser injusta con su trabajo, por supuesto. que también fue parte de este grupo. Estamos en la hora, se me ha pasado rapidísimo, porque bueno, ha estado muy entretenida la conversación, ha sido muy generosa de parte de ustedes la honestidad brutal con la cual nos han hablado, cosa que está muy bien, porque creo que es en parte muy importante también para poder eh, dar a conocer, ¿cierto? Cuáles son las realidades del trabajo escénico, no solamente el trabajo escénico, sino que también de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y por sobre todo también de las organizaciones, en fin, de los distintos lugares que han conversado. Me quedo con algo que Felipe nombró al inicio, tal vez, como para también dar un cierre, que es esta idea de, o este desafío, ¿cierto? Como para tirar la posta, cómo somos las personas del mundo de la cultura, los espacios culturales, a sus propios agentes, quienes tenemos que hacernos a veces cargo de suplir, ¿cierto? Estos lugares que muchas veces tienen carencias en la educación, en las sociedades en las cuales vivimos. La cultura se puede hacer cargo, puede contribuir a hacer un canal para hacer una sociedad mejor, ¿cierto? En varios modos y en varias formas. Quiero en ese sentido también invitar a Andrea, no sé si estás por ahí, Andrea Pérez de Castro, nuevamente a que se nos sume al panel para quizás dar algunas palabras de Sí. agradecimiento, de cierre. Sí, gracias, Pame. Aquí estoy. He escuchado muy atenta a todas las ponencias. Quiero agradecer, como dice la Pamela, la honestidad, pero también me quedo con una reflexión que pensaba, que también nosotros hacemos un festival para niños, niñas y niñas de hace 16 años, y nos ha costado 16 años ir posicionándolo. ¿Qué quiero decir con eso? Que creo que hay que insistir y persistir. Y creo que a veces también pasan que hay cambios y transformaciones desde adentro hacia afuera. ¿Qué quiero decir con eso? Las infraestructuras quizás todavía no están preparadas para muchos, para la inclusión, pero siento que hay un movimiento humano, que son los artistas, los gestores, y como decía Pamela, a través de la cultura estamos creando la cultura de la inclusión. Entonces, me quedo con esa reflexión. También hago causa y crítica, y me hago cargo de la crítica en términos de los espacios. Yo manejo 4 salas de teatro. Andrea, ¿cómo son los baños para los camarines de los artistas? Queremos saber al tiro para... No me hagas ese bullying. Ok, ok. Pero tenemos un lindo desafío para los O teatros sea, Mori. claro, hay un desafío para los artistas y para el público. Sí. Sí hemos desarrollado y tenemos un tema con la accesibilidad. La única sala que yo podría decir, o las 2 salas más asequibles, serían Bellavista, no, y Vitacura, que es entrada directa, no hay escalera, hay una serie de cosas, pero claro, las ubicaciones a veces no son las mejores para el público, y eso también lo tenemos que mejorar, porque los que construyen edificios hacen el check de la inclusión, y no, a veces no preguntan realmente qué es lo necesario. Por eso hago esa reflexión, y creo que, y me hago cargo de esos comentarios, pero también creo, yo trabajando hace muchos años en lo más excluido, bueno, en este caso la niñez. Yo además vengo del mundo de la educación, entonces soy profesora, entonces vengo desde los grupos menos privilegiados en cierta medida en las miradas generales de la sociedad. Así que, pero creo que hay que insistir y persistir, y por eso mismo creo que es muy importante lo que pasó hoy día, el cruce entre Diego, Felipe, Héctor, lo agradezco mucho. Y nada, seguir trabajando nomás, pues eso es lo que tenemos que hacer. Hay que seguir trabajando en pos de los objetivos que nos hemos ido poniendo, y es un largo, largo camino, pero creo que este tema llegó para quedarse y hay que insistir y persistir. Así que muchas gracias a todas y todos y todes, y a la Fernanda, que lo ha hecho estupendo, más agradecida
aún una capa excelente. Así que, y a la Pamela López, una socia de FanFest, fundamental, porque ella trajo este tema y lo instaló y lo estamos empoderando. Esperamos tener más recursos para todos y todes. Gracias. Gracias, Andrea. Bueno, dicho eso, queremos agradecerte, Felipe, Diego, Héctor, Fernanda, por supuesto, también Andrea ya te nombró. Muchas gracias por tu trabajo. Y la conversación está abierta, la mesa está abierta, ¿cierto?, a que podamos seguir en este debate. Estamos contactados entre nosotros y nosotras también. Quizás un espacio para que ustedes puedan decir dónde las personas que los escuchen, si tienen un Instagram, un sitio web o algún lugar donde personas que estén interesadas en seguir esta conversación con ustedes les puedan comentar o tal vez puedan contactarles. Diego, ¿en algún lugar donde quizás las personas te encuentren o conozcan más del proyecto del colectivo? Ahí estoy. Estaba poniendo el Instagram acá al ladito. El Instagram del colectivo es colectivo-empuja. Trabajamos en conjunto con distintas agrupaciones como Asociación CREA, que trabaja en accesibilidad en el arte. Están básicamente dos grandes proyectos, que es la primera obra que se llama Vagina y la segunda obra que se llama Placer. Eso, mi Instagram personal, que también como artista ahí es Miau sobre ruedas _, porque Miau sobre ruedas, que del anterior me lo borraron, por el área en particular en el que trabajo, que yo me dedico a trabajar en sexualidad. ¿Cómo Así es? que, ¿Lo puedes repetir? Lo dijiste un poco rápido, pero dilo un sí, poco más. perdón. Miau sobre ruedas. Miau sobre ruedas. Guión bajo. Sí, Súper. Ya. eso. Gracias. Héctor, ¿algún lugar donde las personas quizás que estén interesadas en tu trabajo puedan Sí, conectarse? claro. Bueno, pueden seguirnos a nuestro Instagram, que es Movimiento Expansivo. Y ahí, bueno, y mi Instagram personal, Titología. eh, Ahí pueden contactarme a mí, a Francisca. De cualquier forma, siempre estamos aquí para acogerles a todos. Y muchas Genial, gracias a todos. genial. Felipe, Sí, las redes de GAM, @centrogam y gam.cl, ahí pueden encontrar más info de los distintos proyectos que hemos ido trabajando. Y muchas gracias, Pame, también de nuevo por la invitación, Andrea, Fernanda y FanFest. bien, muchas gracias. Un aplauso entonces por la jornada de hoy. Y bueno, seguimos, ¿cierto? Gracias a quienes se conectaron. Nos veremos en una próxima ocasión.